La poesía. La palabra poesía proveniente del latín poesis, que proviene del griego poiesis, que significa hacer o materializar. Puede utilizarse tanto para referirse a una composición en verso, es decir, un poema, como para un arte u oficium de la composición de obras poéticas. Es un género literario caracterizado por expresar tradicionalmente sentimientos profundos, emocionantes, reflexiones del ser humano que giran en torno al amor, vida, muerte y belleza. Sus características principales es que puede que esté compuesta en verso o en prosa, pero como dato interesante, en la antigüedad la poesía se escribía solamente en verso y se regía por un conjunto de normas en las que se llamaba métrica. Cuando hablamos de la métrica, significa que los versos se forman por un número fijo de sílabas y se clasifican de distintas maneras. Por ejemplo, una tetrasílabo, un hexasílabo, un alejandrino, entre otros. La distribución de los acentos dentro de una poesía se llama rima. La poesía moderna se caracteriza por el predominio del verso libre y asonante, es decir, el autor o autora tiene completa libertad para organizar los versos y disponer de ellos, buscando su propio ritmo. Se reducen elementos de valor simbólico y ambas de ritmo y rima. Utiliza las figuras literarias donde se destaca la metáfora y representa una realidad externa de forma subjetiva que se expresa a través de los ojos del poeta. Tiene una final artística, estética que representa la belleza a través de la palabra. Tipos de poesía. Los principales tipos de poesía son poesía épica, un género literario antiguo caracterizado por narrar hechos legendarios o históricos como un ejemplo de batallas o guerras. Con el fin de exaltarlas, está compuesta comúnmente por versos largos, utilizan narración, descripción y diálogos para contar el desarrollo de los hechos acontecidos en una historia. Se dividen en diferentes partes denominadas cantos o libros. Como ejemplos tenemos la Yara, la Odisea de Homero o la Eneida de Virgilio. Poesía dramática es una composición hecha para ser representados en el teatro. Se caracteriza por desarrollar un tema que genera un conflicto en los personajes. En ese tipo de poesía de poeta mezcla lo objetivo y subjetivo. En la antigüedad, la poesía dramática griega se dividía en comedia y tragedia. Algunos autores de la poesía dramática en la antigua Grecia fueron Esquilo, Sofócles y Eurípides. Poesía bucólica. Se conoce como el subgénero de la poesía caracterizado por la ideación y se relaciona a la vida en el campo. Unos de los autores de poesía bucólicas son Virgilio y Teocrito. Poesía vanguardista. Surge en la primera parte del siglo XX, tiene una concepción rupturista del arte y es una propuesta de revolución estética de la poesía. Está a favor del verso libre y no del rimado. También renueva el lenguaje en un proceso creativo. Como ejemplos tenemos el surrealismo, futurismo y el dadaísmo. Created using Powtoon.